hermanos, esta palabra, este precepto de conforme a su mandamiento moral, y vamos a escuchar en el versículo 22, en el versículo 22 de Primera de Tesalonicenses 5, un versículo que nos resume su ley moral. Dice así, versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Quería detenerme ahí en esta mañana, hermanos. Si usted se ha preguntado cuál es la voluntad moral de Dios para su vida, este versículo lo captura de una manera bien escueta y sumarizada. Absteneos de toda clase de mal. La Biblia hace énfasis en decir de toda. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia a abstenernos de los males de los cuales nos resulta fácil abstenernos, ¿verdad? ¿A cuánto les ha pasado así? ¿Verdad? Nosotros decimos, bueno, yo no tengo problema con tal cosa. ¿Y por qué mi hermano tiene problema con tal cosa si yo no lo tengo? Pero la Biblia te recuerda que seguro tú tienes alguna dificultad o debilidad también en alguna otra área, y la voluntad moral de Dios para todos no es que simplemente te abstengas de aquello de lo cual ya te abstienes a veces por naturaleza. Por ejemplo, yo no tengo problema con el alcohol, no tengo, gracias a Dios, nunca he tenido dificultad en esa área. Hay otras personas a las cuales les es un gran problema el abstenerse del mal de la adicción a la sustancia de alcohol o a otra sustancia. Pero yo tengo problema con otras clases de males. Y esta palabra entonces le habla a usted y me habla a mí y nos dice, la voluntad moral de Dios es que nos abstengamos de toda especie de mal. Ahora, la próxima pregunta, hermanos, es, ¿y qué es el mal? ¿Cómo sabemos lo que es el mal y lo que es el pecado? Para eso necesitamos algo muy importante en la vida del creyente, la ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a hacer algo, a crear, a proliferar leyes y reglas a través de las cuales nos justificamos a nosotros mismos. Por ejemplo, una persona bien organizada, se queja y critica a una persona que no es tan organizada. Y se convierte en esto, ¿en qué? En una bandera de excusa propia. Y en una crítica y un ataque a los desorganizados del mundo, incluyéndome a mí. Que he recibido esas críticas. Y es bueno ser organizado, hermano. Pero ¿qué quiero decirles con esto? Que el ser organizados de una manera u de otra no es un mandamiento de la ley moral de Dios, ¿verdad? Y así los hombres, para excusarse a sí mismos y justificarse a sí mismos, crean mandamientos y proliferan leyes de hombres sobre los cuales ellos se sienten bien y se validan a sí mismos. Por lo tanto, Dios nos ha dado en su palabra una revelación explícita de lo que define el pecado y el mal, y son los 10 mandamientos. Dios nos los ha revelado. ¿Y en qué se resumen? ¿Cómo es que nos abstenemos de toda especie de mal? La Biblia dice que primero tiene que ver con Dios, confiando en Él en todas las cosas, honrándole a Él en todas las cosas, obedeciéndole a Él en todas las cosas, dando gloria a Dios en todas las cosas, nunca separándote en tu mente y en tu corazón y en tu cuerpo. ¿De quién? De Dios. Ese es el primer mandamiento. ¿Cómo puedes abstenerte? ¿Cómo luce el abstenerte de toda especie de mal? Honrando, obedeciendo y glorificando a Dios en todas las cosas. Y la segunda parte del mandamiento es amando
sirviendo, honrando, buscando el bien y haciéndole el bien a tu prójimo, como si fuera a ti mismo en todo momento y en todas las cosas. Así luce el abstenerse de toda especie de mal. La ley lo describe. Mira lo que dice el próximo versículo. Dice el versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El abstenerse de todo mal es igual a estar completamente santificado. En otras palabras, esta amonestación, esta exhortación tiene que ver con nuestra santificación, que es el separarnos para Dios y para el servicio del prójimo. El abstenernos de todo mal tiene que ver con separarnos para Dios en santificación y separarnos para el servicio del prójimo en nuestra santificación. Y vuelvo a repetir aquí, en todo. Lo que dijo de todo mal, ahora nos dice vuestro ser, vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo para la venida del Señor. Esa es la voluntad moral de Dios para nuestras vidas, hermanos. Que nos abstengamos de todo mal y que nos santifiquemos en todo nuestro ser. ¿Se fijan por qué necesitamos la ley de Dios? Esta es la palabra que Dios nos llama para entregarnos a ella. Y si ustedes se fijan, el pasaje mira al futuro porque este es el destino del creyente. Cuando el Señor regrese y seamos glorificados, ahora este caminar de santificación que es imperfecto será perfecto, completo y final. Este es el destino final del creyente. Allí vamos. Esa es la voluntad moral de Dios para nuestras vidas. Ahora, hermanos, si ustedes como yo nos damos cuenta de cuántos males acosan, agobian y penetran en nuestras vidas. Decimos que cuando predicamos la ley de Dios es una buena oportunidad para la confesión de pecados. Es lo primero que debe suceder. Por eso es que dice el anciano Juan que el que camina en luz nunca dice que no tiene pecado, porque la luz de su ley penetra y alumbra nuestros pecados, nuestras maldades, nuestros males, nuestras carencias y deficiencias en la santificación completa y perfecta a Dios. Pero por eso Dios ha dado una palabra de gracia para el creyente. Y en la palabra de gracia el Señor nos afirma y nos establece en Cristo para continuar avanzando esta obra. Y mira lo que el Señor dice a través de la boca de Pablo en 1 de Tesalonicenses 5, versículos 9 y 10. Escucha esta palabra de gracia. Aquellos que están conectados con los estudios bíblicos saben que estamos desarrollando el siguiente instinto de estudio bíblico. La palabra de Dios está llena de mandamientos y preceptos, pero la palabra de Dios también contiene otras oraciones que no son mandamientos y preceptos, que son afirmaciones o están en el modo indicativo. ¿A cuántos les gusta el español aquí? ¿Verdad? Está el modo imperativo. Usted lea en la Biblia los imperativos, pero por favor, desarrolle una vista también por el modo indicativo de la Biblia, que son afirmaciones de Dios, donde no te manda hacer nada, sino simplemente te afirma, te arraiga y te ancla en lo que Dios ha hecho a tu favor. ¿Cómo vamos a poder entregarnos a este sagrado y alto mandato de abstenernos de toda especie de mal
y de caminar en búsqueda de una santificación completa a la cual solo llegaremos en la glorificación. Escuchen su palabra de gracia. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, en tu lucha contra toda clase de mal y tus fallos en la lucha y los huecos en tu vida de santidad y de santificación, recuerda algo: Dios no te ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Por eso Pablo les recuerda siempre a la iglesia: los que son hijos de la ira viven de tal manera. Aquellos que son hijos de desobediencia se manifiestan así. Pero la exhortación a nosotros en Cristo es: ya ustedes, por la gracia de Dios, a través de la fe, que es la iglesia a la cual predicamos, a la iglesia visible que predicamos, donde están los santos de Dios, le predicamos: ya Dios nos ha puesto. Dios nos ha puesto para ira, os ha salvado de la ira venidera y os ha puesto para heredar y alcanzar salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay mal de cual no puedas levantar. Que no hay deficiencia en tu vida de santificación y santidad de la cual no puedas levantarte y continuar adelante. Con los ojos puestos en quién, en aquel que obró esta liberación de la ira. Versículo 10, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, estemos todavía en esta carrera, o que durmamos, que muramos, vivamos juntamente con él. ¿Se fijan, hermanos? ¿Algún mandamiento en estos dos versículos? Ninguno, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay? Indicativos, afirmaciones para entregarnos a los mandamientos de nuestra vida cristiana y renovarnos por el Espíritu a través de la fe en Cristo, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esta es la palabra de ley y evangelio para esta mañana, lo cual yo creo, hermanos, que requiere una oración. ¿Oración de qué? De confesión de pecados y de acción de gracias en la seguridad de nuestra liberación de ellos. Por lo tanto, oremos ahora, iglesia. Amante Padre, al escuchar tu ley y tu evangelio, venimos a la conciencia de tu santidad y mirando a tu santidad, vemos nuestros pecados y nuestras maldades que nos destruirían si no fuera por tu misericordia. Por eso en esta mañana te damos gracias por Jesús, en quien gratuitamente nos entregas todas las cosas a través de la fe. En esta mañana confesamos nuestras maldades, oh Padre, y te damos gracias que nos has puesto para heredar un reino de santidad donde mora la justicia y que somos hijos de ella. Señor, gánanos cada día y renuévanos con estas palabras, porque te lo pedimos humildemente, dándote gracias en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén y amén.